Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de José Agustín, Tragicomedia Mexicana, La vida en México de 1982 a 1994. Esta es la quinta y última parte de la lectura de este libro que espero que te esté gustando. Antes de iniciar la lectura de este libro, te recuerdo que estoy impartiendo un taller de nombre Descubriendo mi Inconsciente, que es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades y conseguir tus metas más anheladas. Está dirigido a personas que desean conocer el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Si estás interesado en este taller y quieres mayor información, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Quinta y última parte. Seguimos con el tema de la contaminación. En la capital, desde el inicio del sexenio, el regente Manuel Camacho Solís anunció un programa que se proponía reducir más de 1 millón de contaminantes, lo cual fue seguido al año siguiente por el programa Hoy No Circula, que sacó de la circulación diaria a 500,000 vehículos, además de que contempló el retiro de autos contaminantes, la conversión de gasolina a gas en carros de carga y transporte, el reparto nocturno de mercancías, reforestación y ampliación del metro. Sin embargo, la Ciudad de México no dejó de crecer y pronto casi todo quedó en buenas intenciones. Los chilangos compraron más de 600,000 autos en solo 2 años y los índices de contaminación no bajaron, por lo que crearon otra ficticia solución, el doble Hoy No Circula, que sacaba de la circulación a los autos durante 2 días a la semana. En la televisión comercial, la gran novedad fue la aparición a mediados de sexenio de TV Azteca con sus canales 7 y 13, que tuvieron mucho éxito con sus telenovelas brasileñas y con cómicos como Ausencio Cruz, con su personaje Margarito, y el temible Víctor Trujillo, creador de Broso, el payaso tenebroso, y La Beba Galván. También fue un éxito la tremenda serie estadounidense de dibujos animados Los Simpson. TV Azteca inició la competencia con Televisa, la cual en el sexenio siguiente se convirtió en la famosa y feroz guerra de las televisoras que ocupó mucho espacio en los medios. En tanto, Televisa veía que muchas de sus estrategias habían envejecido. Jacobo Zabludovsky, Raúl Velasco interesaban cada vez menos a la gente y la credibilidad de la empresa naufragaba. El tigre, Emilio Azcárraga, sin embargo, seguía considerándose un soldado del presidente y además pronunció su famoso lema: los jodidos siempre estarán jodidos. En la música popular, la gran novedad era la onda grupera, una fusión de música norteña y tropical, y de pronto varios grupos musicales conquistaron al gran público, en especial los Bukis, Bronco, los Temerarios, la Banda Machos, el Mexicano, ligada a la onda grupera que impuso el baile de la quebradita. Siguió el auge de los músicos norteños, los Tigres del Norte en especial. Y como reflejo del crecimiento del narcotráfico en México, empezaron a sonar los corridos que narraban sus aventuras, venganzas y violencias de los grandes capos y de los personajes más relevantes del mundo de las drogas, especialmente el reverenciado Santo Malverde. El gran acontecimiento fue el dominicano Juan Luis Guerra y su 440, que inundó a México y a Europa de merengue. Laureano Brizuela fue acusado de fraude y resultó una de las víctimas del terrorismo fiscal. La contracultura conservaba al rock como centro de convergencia y en los 90 tomó la forma de los chavos dark o darketos, cuya característica central era el desencanto. Y claro, se vestían de negro. Continuaban los punk con el pelo en punta y de colores y las bandas, pero ahora había rastas. A finales del salinismo, los chavos empezaron a dejar el pelo casi rapado. También aparecieron las perforaciones para ponerse aros, ya no solo en las orejas, sino en las tetillas, las aletas de la nariz, los pezones o los genitales.
mientras proliferaban los tatuajes en todo el cuerpo. Los ricachones le entraban al éxtasis y a las fiestas raves. La gran novedad periodística ocurrió en 1993, cuando los dueños de El Norte, de Monterrey, conquistaron la capital con su diario Reforma, que desmanteló la mejor planta de los periódicos más importantes con cañonazos de excelentes salarios, y así se hizo de super colaboradores como Lorenzo Meyer, Gabriel Said y Miguel Ángel Granados Chapa. Germán Dehesa, Guadalupe Loaesa y Alberto Barranco fueron colaboradores en Reforma. En las artes plásticas, la gran noticia fue la muerte del último de los grandes, Rufino Tamayo, lo que elevó a Francisco Toledo al primer lugar de la pintura mexicana con reconocimiento internacional, en el momento en que Frida Kahlo se volvía moda en todo el mundo. Fue notable el auge de las subastas, que antes casi no existían, y el hecho de que muchos multimillonarios del salinismo se volvieran grandes coleccionistas como Carlos Slim o Eugenio Autry. Al principio del sexenio, el cine mexicano parecía agonizar. Sobresalió México Insurgente, de Paul Leduc, y la película Rojo Amanecer, de Jorge Fons, fue el factor de cambio. Su tema era el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco. Así es que, como siempre, la censura prohibió su exhibición. Al fin del sexenio, Salinas de Gortari inauguró el ultra elitista Centro Nacional de las Artes, construido en los terrenos de los estudios Churubusco, inaugurado por el presidente cuando aún se hallaba a medio construir. En mayo, el país se sacudió por el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, según la versión oficial, más difícil de tragar que una tuerca, y que el moderno y flamante procurador Jorge Carpizo ilustró en la televisión como si fuera un juego de Nintendo. Los hermanos Arellano enviaron a sus hombres a Guadalajara para asesinar a su archienemigo, el Chapo Guzmán, pero durante 12 días no lo encontraron y decidieron regresar a Tijuana. Sin embargo, al llegar al estacionamiento del aeropuerto, se encontraron nada menos que con el Chapo y sus guaruras, que salían a vacacionar a Puerto Vallarta. Por su parte, el cardenal Posadas llegó al aeropuerto en su gran marquís blanco, como lo usan los narcos. Dijeron las autoridades que llegaba para recibir al nuncio Jerónimo Prigioni, que llegaba de la Ciudad de México, y tuvo la pésima suerte de que lo confundieran con el Chapo. Los narcos se visten de negro, explicó, así es que lo acribillaron con su chofer y varias personas más que se hallaban en el estacionamiento. Sin embargo, la mayoría de los testigos coincidió en que los asesinos no pudieron equivocarse, ya que corrieron al coche del cardenal tan pronto llegó. Posadas estaba a punto de salir del auto y era bien visible su pectoral cuando le dispararon 14 balas a quemarropa. Además, los atacantes se llevaron el portafolios del prelado antes de huir. La policía judicial y la policía del aeropuerto no solo no intervinieron, sino que lograron que el avión de Aeroméxico destinado a Tijuana esperara más de media hora y despegara hasta que la banda de los Arellano llegó corriendo con credenciales de la PGR. Otros huyeron en automóviles y las autoridades lograron arrestar a 9 sicarios, en cuyas declaraciones se basaba la explicación de Nintendo del procurador. Después se supo que el nuncio Prigioni se había reunido en secreto con los hermanos Arellano, lo cual activó la hipótesis de posibles relaciones entre el narco y la alta curia mexicana. El hermano incómodo. En los años 80, Raúl Salinas de Gortari fue director de distribuidora e impulsora comercial Conasupo, y se vio que le encantaban los negocios, mientras más dudosos, mejor. De pronto estaba cargado de dinero, y se compró Las Mendicinas, una lujosísima exhacienda de 176 hectáreas en el estado de Puebla, con 2 lagos, enorme casa principal, chalets, helipuerto, 6 canchas de tenis, caballerizas y demás. Para entonces se le acusó de importar 500,000 toneladas de semilla cancerígena
que fueron destinadas para el consumo humano, y de financiar a Antorcha Campesina, una organización armada del PRI de corte fascista, maoísta, extremadamente violenta. Raúl acabó por convertirse en el hermano incómodo. Empezaron a llover denuncias en contra de Raúl Salinas, entre las que destacan importar leche, más de 11 millones de toneladas contaminadas, al punto de convertir al país en el primer importador del mundo, o la compra de miles de toneladas de maíz y de frijol chino para alimento de animales que se destinaron al consumo humano, a la vez que Conasupo compraba todo el buen maíz nacional y al instante lo vendía a precios subsidiados a Maseca, la empresa de su gran amigo Roberto González Barrera. Se revelaron sus relaciones amorosas con Marcela Bondestedt, una exlocutora misteriosa y exclusiva de Televisa, que también era agente de la Policía Judicial Federal. Marcela se relacionó con José Córdoba, con el presidente Salinas, Emilio Gamboa y varios altos funcionarios, hasta que en 1994 fue señalada como enlace del cártel del Golfo con la cúpula del gobierno salinista. Se decía que Córdoba Montoya la visitaba en la misma casa donde ella se reunía con los narcos del cártel, pues Marcela era amiga íntima de Juan García Ábrego. Fin del sexenio salinista. ¿Quién era el tapado? Salinas de Gortari eligió como su sucesor a Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, su campaña no arrancaba porque Salinas no daba luz verde. Colosio hizo un comentario. Dijo: deberíamos pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Esto se vio como una crítica en Los Pinos, lo que ocasionó que las relaciones se tensaran entre él y Salinas, que empezó a pensar que su decisión había sido apresurada. La revista Siempre después reveló que apenas en la segunda semana de diciembre, Colosio quedó pasmado y aterrado cuando Patrocinio González Garrido, el secretario de Gobernación, en nombre del presidente y del doctor Córdoba, le pidió que renunciara a la candidatura. Colosio se negó rotundamente y González Garrido prefirió explicarle a Salinas que el candidato había dicho que sí. Otro suceso que oscureció la campaña de Colosio fue, por un lado, que en los primeros minutos del 1 de enero de 1994 entraba en vigor el TLC y la familia Salinas daba un fiestón en Los Pinos. Por otro lado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, compuesto por 2,000 indígenas mayas, ocupaba San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Abasolo y Chalán del Carmen. Bloquearon las carreteras. Los zapatistas, con pantalón verde olivo, camisa café y los rostros cubiertos con pasamontañas y paliacates, entraron en las ciudades y tapizaron las paredes con la declaración de la Selva Lacandona. El EZLN le declaraba la guerra al ejército mexicano. El ejército zapatista explicó que habían elegido levantarse en armas ese día porque el TLC era una acta de defunción de las etnias de México. En la Ciudad de México, los medios afines al gobierno y un grupo de intelectuales, en el que las mafias de Octavio Paz y Héctor Aguilar Camín se unieron sin embarazo, se apresuraron a condenar el alzamiento. Según ellos, un grupo de comunistas anacrónicos, blancos y barbados manipulaba a esos pobrecitos indígenas. El 23 de marzo por la mañana, Colosio volvió a recibir una llamada de José María Córdoba. Otra vez le pedía la renuncia. Como se negó, Córdoba le dijo: aténgase a las consecuencias. Colosio se fue a Tijuana y siguió su campaña con un mitin en Lomas Taurinas, un barrio marginal. Su coordinador, Ernesto Zedillo, no asistió porque tenía intereses políticos en Baja California. A las 5 de la tarde, Colosio ya había concluido su discurso y avanzaba difícilmente entre una multitud que lo apretaba, pues su equipo no le organizó una valla. En ese momento se escuchó una detonación de arma de fuego, un disparo en la cabeza del candidato. Cuando caía entre la muchedumbre, otra bala le penetró en el abdomen.
Al fallecimiento de Colosio, Zedillo fue nombrado candidato. A un mes de las elecciones y cuando parecía que regresaría a la normalidad, el país volvió a estremecerse con otro atentado político. El martes 27 de septiembre, José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero, representante del IFE, virtual líder de la mayoría priista en el Congreso y a quien se le atribuía la concertación que permitió al PAN quedarse con la alcaldía de Monterrey, asistió a una reunión de los diputados electos del PRI y al recoger su automóvil, Daniel Aguilar Treviño, un tamaulipeco, avanzó hacia él, sacó una subametralladora y disparó una bala expansiva que destrozó arterias vitales y produjo una hemorragia fatal. El asesinato de Ruiz Massieu incrementó las salidas de dinero, por lo que en noviembre las presiones devaluatorias eran incontenibles. El día 19 de noviembre de 1994 salieron del país más de $1,000 millones y medio de dólares, y el 20 de noviembre del mismo año Ernesto Zedillo le pidió a Salinas de Gortari que devaluara la moneda antes de retirarse. Zedillo no sabía qué hacer para contener la inconformidad, le urgía fortalecerse, obtener algún respeto y distraer la atención de la brutalidad de la crisis. Así es que se puso feliz cuando la PGR le ofreció en bandeja el fin de los zapatistas. Habían descubierto la identidad de Marcos y de los principales dirigentes no indígenas. Salvador Morales Garibay, supuestamente un ex jefe zapatista, fastidiado por la popularidad de Marcos, denunció a sus viejos compas y después desapareció misteriosamente. El 9 de febrero de 1995, el mismo Zedillo informó que Marcos, con todo y pipa, en realidad era Rafael Sebastián Guillén, nacido en Tampico, que estudió en una escuela de jesuitas y después en la UNAM, donde se recibió de filosofía y sociología. Zedillo reveló también las identidades de otros altos dirigentes del EZLN. El comandante Germán, el jefe de todos, era Fernando Yáñez, hermano de César Germán Yáñez, el líder de las Fuerzas de Liberación Nacional, y los subcomandantes Elisa y Vicente resultaron ser la profesora universitaria María Gloria Benavides y su marido Javier Elorriaga, que trabajaban en la televisión. No eran ni populares, ni indígenas, ni chiapanecos, dijo Zedillo, y anunció que todos serían arrestados. La sociedad civil se movilizó a toda velocidad y en la Ciudad de México una gigantesca manifestación de cientos de miles a la voz de "Todos somos Marcos" obligó al presidente a detener la ofensiva y con el tiempo a entablar nuevas conversaciones de paz en San Andrés La Raiza. El plan arcoíris para acabar con los zapatistas había fracasado estrepitosamente. En esas circunstancias, el presidente Zedillo no le quedó más remedio que intentar otro golpe espectacular y encarceló en Almoloya a Raúl Salinas de Gortari, acusado de la autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Desde un principio, los indicios llevaban derechito al hermano incómodo, ya que éste impulsó la carrera política de Muñoz Rocha, quien era su amigo desde los tiempos maoístas. Además, se decía, Raúl Salinas no tragaba a Pepe porque éste maltrataba a su hermana Adriana cuando estuvo casado con ella y porque ya como gobernador le estropeó varios negociazos que Raúl pretendía llevar a cabo en Guerrero. Espero que te haya gustado la quinta y última parte de la lectura de este libro de José Agustín, La tragicomedia mexicana, la vida en México de 1982 a 1994. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal. Si quieres la lectura con números de página, escríbeme en el correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.